¿Dejará en algún momento de subir el precio de la vivienda en España? ¿Cuáles son los motivos por los que la oferta de vivienda son tan bajos? ¿Existe la posibilidad de que bajen las tasas hipotecarias en este año 2025? A todas estas preguntas vamos a tratar de buscar respuesta en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado 8 de febrero de 2025 y he decidido traer este tema más inmobiliario enfocado a las perspectivas de la vivienda de cara al año 2025 en España. Ya saben que estamos observando una aceleración de los precios nominales bastante grande, que se debe especialmente a que hay una mayor demanda, hay una mayor creación de hogares que oferta de esta nueva vivienda. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son las claves principales por las que no hay un aumento de la oferta de vivienda? ¿Va a solucionarse a futuro? ¿Cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para tratar de poner solución a todo esto? Y luego también, pues vamos a hablar un poco de las perspectivas del Banco Central Europeo con respecto a las tasas hipotecarias, si va a bajar el Euribor, si van a poder bajar esas tasas hipotecarias y puede aliviar un poco esa gran demanda, por ejemplo, de precios de alquiler, ¿no? Todos estos son los temas que vamos a tratar en este vídeo. Va a ser un vídeo bastante complejo, vamos a mirar muchos datos de la situación de la vivienda en España. No son nuevos, la verdad, no hay un gran cambio con respecto a otros informes que he hecho con anterioridad, pero bueno, sí que es cierto que me gusta de vez en cuando traer datos actualizados para ver cómo puede evolucionar a futuro. Así que no me enrollo más con la introducción, vamos con ello. En primer lugar, vamos a ver un poco cuál es la situación de la economía española. La economía española, como ya bien saben y como bien ha dicho nuestro presidente, va como una moto, ¿no? Fíjense, la economía española inicia 2025 con un crecimiento proyectado del 2,5% para el año 2025, tras un dato de crecimiento económico muy sólido del 3,1% en el año 2024. Todavía no se ha confirmado, se acaba de conocer este mes de enero la primera revisión del dato correspondiente al cuarto trimestre. De cara a los próximos 2 meses ya se terminará confirmando. Pero vamos, ahora mismo el crecimiento anualizado, el crecimiento de todo el año 2024 económico es del 3,1%. Esto es un crecimiento económico incluso mayor que el de Estados Unidos. Es decir, en términos generales, simplemente viendo la cifra final, el crecimiento económico español es bastante fuerte. Fue impulsado en el cuarto trimestre por el consumo privado y el turismo. Aunque sí que es cierto que si vemos esta imagen cortesía de BBVA Research, vemos que desde 2019 el consumo público, que es esta línea de aquí, ha sido el gran impulsor del crecimiento económico. Podemos ver el Producto Interior Bruto en la línea gruesa y podemos ver por encima lo que realmente ha tirado del crecimiento económico, que sin duda es el gasto público, el consumo público, tanto en la pandemia, que no se vio afectado, ya que fue un poco lo que cubrió la caída de, por ejemplo, la inversión y otro tipo de consumo, como por ejemplo el privado, y también desde el año 2022 es el consumo público el que está liderando. Sí que es cierto que en el cuarto trimestre, bueno, pues vemos cómo ha sido el consumo privado, el turismo, los que han suplido un poco el aumento de consumo público, que si bien ha crecido en el cuarto trimestre, se ha mantenido un poco más plano, ¿no? Con respecto a otros segmentos agregados. Por tanto, crecimiento económico español que va como una moto, sí, es cierto, es un crecimiento económico bastante sólido, pero respaldado en gran parte, y más si obtenemos datos desde el año 2019, por ese consumo público. Por tanto, es un crecimiento económico un tanto artificial, por así decirlo. Vamos a seguir porque, oye, pues evidentemente a nivel económico persisten desafíos que deberán de resolverse para mantener un crecimiento tan fuerte, ¿no? Ya hemos visto que las perspectivas para el año 2025 son un poco más flojas que el año 2024, lo cual, oye, viendo el inicio y también viendo la tendencia de crecimiento económico de la eurozona, no estoy muy de acuerdo, ¿eh? El crecimiento económico de la eurozona parece que puede acelerarse, las bajadas de tipos parece que pueden ayudar. Si bien es cierto que el crecimiento de toda la eurozona está prácticamente estancado, vemos
economías como Alemania o Francia, me atrevería a decir, recesiones, incluso datos de PMI, tanto manufactura y servicios, bastante débiles, a poco que retomen, a poco que remonten, que se vean impulsados estos datos, sí que es cierto que podría impulsar el crecimiento económico de la región. En este momento, España, de los grandes países, está sin ninguna duda a la cabeza. La inversión empresarial sigue débil y la incertidumbre regulatoria afecta especialmente a las pymes. Todo el tema presupuestos, todo el tema incertidumbre también política, ya que el gobierno no es un gobierno con mayoría absoluta que pueda aprobar todo tipo de políticas, sino que debe negociar con partidos más regionalistas, y todo esto sí que es cierto que genera gran incertidumbre también para las empresas. Pero bueno, viendo ya este contexto económico global o nacional, mejor dicho, vamos a hablar del precio de la vivienda. En primer lugar, si observamos el precio de la vivienda libre, el precio de la vivienda o el índice de precios de la vivienda que nos ofrece el INE, podemos ver que el precio de la vivienda subió un 8,1% interanual en el tercer trimestre del año. Y a fecha de hoy, 8 de febrero, son los últimos datos oficiales que conocemos. Este aumento del 8,1 es 3 décimas superior al segundo trimestre del año 2024, cuando se incrementó, y la tasa más elevada desde el primer trimestre de 2022, cuando se incrementó un 8,5%. Por tanto, oye, en términos globales, que es esta línea azul, el crecimiento entre el segundo trimestre y el tercer trimestre del año 2024 ha sido bastante fuerte. Este impulso en los precios se debió sobre todo a los precios, sobre todo a la vivienda de segunda mano, que elevó su precio un 7,9% en la tasa interanual, tasa 6 décimas superior a la del segundo trimestre, y la más alta también desde el segundo trimestre de 2022, cuando subió otro 7,9%. Por su parte, el precio de vivienda nueva se incrementó un 9,8% interanual en el tercer trimestre, tasa 1,4 puntos inferior a la del trimestre anterior. Por tanto, podemos ver que el precio de vivienda nueva sigue subiendo, casi a porcentaje de 2 dígitos, pero sí que es cierto que un poquito menos que en los últimos trimestres, y es la vivienda de segunda mano lo que impulsó en el tercer trimestre. En tasa intertrimestral, tercer trimestre sobre el segundo trimestre, el precio de vivienda libre subió un 2,8%, 8 décimas menos de lo que aumentó en el segundo trimestre. Entre julio y septiembre, el precio de la vivienda usada creció un 2,8%, 9 décimas inferior que en el trimestre anterior, mientras que la vivienda nueva se elevó un 2,8%, ampliando en 1 décima el avance experimentado en el segundo trimestre del año. Básicamente, estos datos son un poco para situarnos, ¿no? Estamos observando, oye, grandes aceleraciones tanto interanuales como también intertrimestrales en la vivienda nueva y en la vivienda de segunda mano, y por tanto en la vivienda general, que sí que es cierto está mucho más ligado a la vivienda de segunda mano. Podemos observar que, oye, desde el primer trimestre del año 2007, que es a donde se remontan los datos del INE, el precio de vivienda nueva se encuentra muy, pero que muy por encima. El precio de vivienda de segunda mano se encuentra por debajo, fíjense en términos nacionales, y el precio de vivienda general se encuentra también por encima. Por tanto, oye, el titular, el precio de vivienda general de España ha superado el pico del año 2007, podríamos decir que es correcto, ¿no? Vamos a verlo más en detalle, porque estos datos, este precio de vivienda que ha superado al precio de la vivienda del año 2007, son precios nominales. Los precios reales de la vivienda no están en máximos. De hecho, es que no están ni siquiera cerca a los niveles de 2007-2008. Aquí lo podemos ver, y estos son datos también del INE y cogidos a través de uno de los últimos informes del Banco de España. Podemos observar que, aunque el precio nominal, que es el mismo que podemos observar aquí, el general, están por encima del pico del año 2007, los precios reales, es decir, sin contar la inflación, no están, y de hecho están muy lejos de alcanzar esos niveles. Fíjense la brecha que se ha abierto en los últimos 5 años. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que en los últimos 5 años la divisa de referencia, el euro, ha perdido gran parte de su valor. De hecho, me atrevería a decir que ha sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo de su historia, y con ello la pérdida de poder adquisitivo de sus ciudadanos. En este caso, hablando de España, los españoles. Evidentemente, no hemos vivido una crisis desde el año 2020, no hemos vivido una recesión económica, pero hemos vivido algo que puede ser incluso peor. Hemos vivido la pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero, porque es una crisis silenciosa, es algo que no nos damos cuenta, pero nuestro dinero
en cuenta, aunque tengamos la misma cifra, vale mucho menos. De hecho, fíjense, si cogemos los datos del INE, que aquí sí que es cierto que esta es la inflación al consumo, no la inflación monetaria, ahora comentaré la diferencia entre ellas, podemos ver que, oye, 100.000 euros en el año 2008 equivalen a 135.000 en el año 2024. Es decir, 100.000 euros en el año 2008 no son 100.000 euros en el año 2025. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Pero como digo, es incluso peor, porque esto está medido con la inflación al consumo. Y lo que genera o la pérdida de poder adquisitivo es sobre todo la inflación monetaria. La inflación monetaria es una parte de la inflación al consumo, pero dentro de la inflación al consumo entran también aspectos como por ejemplo la deflación exportada desde China, con las economías de escala que han creado en los últimos años, el aumento o el auge de la inteligencia artificial, de Internet, con toda esta productividad que es deflacionario. Por tanto, dentro de la inflación al consumo entra la inflación monetaria y la inflación monetaria es muchísimo peor. La inflación monetaria es la pérdida del poder adquisitivo de la divisa, simplemente. No entra en juego todos estos aspectos deflacionarios. Por tanto, la inflación al consumo es bastante menor que la inflación monetaria. Un detalle que quería comentar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se da esta gran pérdida de poder adquisitivo? Bueno, pues aunque esto ha sido muy fuerte en los últimos 5 años debido al shock de la pandemia, a que el mundo se paró y para que no hubiera una recesión, para que no hubieran problemas económicos, pues se tiró de deuda, se tiró de estímulos tanto fiscales como monetarios. La verdad es que la tendencia de todo esto arrancó en los años 70, cuando los salarios, la compensación por el trabajo, se dejó de seguir esa productividad, ¿no? Y toda esta brecha ha tenido que cubrirse con deuda. Y claro, una deuda cada vez mayor. Aquí, por ejemplo, podemos ver la deuda del gobierno español, que pegó un repunte bastante fuerte en la crisis financiera global y otro bastante fuerte en la crisis del COVID. Pues claro, al haber mayor deuda, al haber mayor dinero en circulación, este vale menos. Es un concepto muy sencillo. Cuando hay más de algo, este algo vale menos. Por tanto, eso es un poco lo que está ocurriendo. Se debió de cubrir ese gap con deuda y de ahí la deuda de la mayoría de estados ha ido creciendo en masa, así como los estímulos monetarios, los balances de los bancos centrales, añadir mayores reservas dentro de los bancos, ¿no? Para que estos puedan prestar más y puedan estimular la economía. Por tanto, ante este aumento de deuda, los activos reales, en este caso oro, Bitcoin, vivienda y los financieros, se han visto beneficiados, ya que actuaban los reales como activo refugio y los financieros casi que también. Es decir, no simplemente se ven revalorizados por lo bien que lo hace una empresa, sino se ven revalorizados simplemente por el hecho de que la contraparte, de que el euro, el dólar, las divisas fiat valen cada vez menos. Esto es un punto también muy importante y que hay que comprender. Evidentemente, una empresa o las acciones de una compañía que lo hace muy mal, que presenta unos muy malos resultados, pues vas a perder dinero. Pero activos reales, oro, Bitcoin, vivienda, se ven revalorizados simplemente por la pérdida de poder adquisitivo de su contraparte, de la divisa. En este caso, como digo, en España, del euro. Y esto es una referencia a Daniel Baeza, al cual recomiendo que veáis algún vídeo, algún podcast en YouTube que tiene, que hace una referencia de jugar al Monopoly, ¿no? Los que empezaron a jugar al Monopoly antes, por ejemplo, en esta década de los 70, sí que es cierto, e invirtieron en activos reales, activos financieros también, han visto cómo la pérdida de valor de la contraparte, con lo que compraron estos activos, por ejemplo, en España, la peseta en aquel entonces, ha visto que ha perdido gran parte de su valor, en este caso ya el euro, que ya se perdió gran parte de su valor ahí, y que el activo se ha revalorizado. Es decir, los que empezaron a jugar al Monopoly en esos años han aprovechado todo este subidón, han aprovechado toda esta pérdida de poder de la divisa y ellos estaban invertidos en activos reales. Por tanto, el que quiere empezar a invertir, el que quiere empezar a jugar al Monopoly en este momento, pues lo tiene más complicado, ¿no? La partida ya se ha iniciado. Pero yo, que soy joven, me gusta decir que no es imposible, que se puede empezar a jugar al Monopoly en estos momentos, ya que la brecha considero que ya no está entre pobres y ricos, sino está entre el que puede ahorrar, aunque sea poco, y tiene conocimiento de inversión, porque el que puede ahorrar y tiene conocimiento de inversión, a futuro va a poder hacer que ese dinero no pierda tanto valor. Hay alguien que tiene un poder de ahorro, pero que no lo invierte y que quizás dentro de 50 años ese ahorro que tenía vale cada vez menos. Por tanto, esto es algo, un concepto muy importante de comprender. En 20 años, una persona que invierta el poco ahorro que tenga estará, sin ninguna duda, en una mejor situación que alguien que tenga mayor poder de ahorro, pero que no
sepa cómo evitar esa gran pérdida de poder. Pero bueno, haciendo esta introducción, que me parece uno de los puntos más importantes del vídeo, volvamos un poco a ver cuál es la situación inmobiliaria en España. Ya hemos visto que los últimos datos actualizados corresponden al tercer trimestre del año 2024, pero yo quiero ver ya lo que estamos en 2025. Por tanto, debemos de irnos a los portales inmobiliarios. Tenemos gran suerte en España porque tenemos Idealista, que recoge una gran cantidad de datos y los comparte a través de Idealista Data. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. Los datos que comparte Idealista son los precios, en este caso, de vivienda en venta, de alquiler en venta. No son los precios de venta. Son datos distintos, no son mejores ni peores, son distintos. Lo que comparte Idealista son los precios en venta, lo que comparte el INE son los precios de venta. Una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta. El precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 9,2% interanual durante el mes de enero, situándose en 2.237 euros el metro cuadrado, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista. Este dato supone además una subida del 1,3% en los últimos 3 meses, pero sí que es cierto que correspondiente a diciembre una caída del 1,5%. Ténganlo en cuenta también. Aquí podemos observar la evolución interanual, que es prácticamente al alza durante los últimos años. Si observamos capitales, las subidas más pronunciadas durante el último año se han llevado a cabo en Valencia, más 23%, Madrid, 21,8%, Málaga, 20,5%, Santander, 17,1%, y las caídas se han visto en Huesca, menos 5,5%, y Girona. Precios actuales por capitales destacadas, vemos Madrid, 5.104 euros el metro cuadrado, Barcelona 4.707, San Sebastián, ojo, 5.846 euros, la capital más cara. Esto también luego pues varía mucho en función de barrios. Pero ¿cuál es el motivo por el que los precios de la vivienda han subido tanto? Ya hemos visto que uno de los motivos principales es la pérdida de poder adquisitivo o la pérdida de valor de la contraparte con la que se compran estos activos, la pérdida de valor en este caso del euro. Pero es que hay más, fíjense. El número de hogares se ha incrementado en más de 1 millón desde 2016, con aumentos anuales superiores de los 275.000 en promedio en el periodo 2002-2023. ¿Qué pasa? Pues que en el año 2011-2012 se desplomó la creación de nuevos hogares y en el año 2021 y 2022 repuntó de nuevo. Y aunque ha caído en el año 2024, al menos los datos que tenemos hasta mediados de 2024, las perspectivas que se publicaron en junio de 2024 apuntan a que el cierre de año va a ser más elevado y las de 2025 también van a ser más elevadas. Ahora, si nos vamos a observar esta gráfica de aquí abajo, ¿a qué se debe? Bueno, pues sobre todo al saldo migratorio y a la población extranjera residente, que ahora alcanza el 14% de la población total. Fíjense, esto lo dice el Banco de España. Este aumento demográfico se explica en términos agregados por los importantes saldos migratorios del exterior frente a las salidas netas de españoles y el crecimiento vegetativo negativo. El resultado de esta dinámica es una contribución negativa del menos 1,4% de los nacidos en España a la variación acumulada de la población residente entre 2014 y 2022, que ha sido compensada por una aportación de crecimiento a la población del 4,5% por parte de los residentes de origen extranjero. Aquí podemos ver línea roja, variación de la población española, a la baja, saldo migratorio, al alza, población extranjera residente en amarillo alcanza el 14%. Lo mismo aquí, podemos ver en rojo España o los ciudadanos españoles, ciudadanos extranjeros y como el total, aunque los españoles sean menos o hayan disminuido, en este caso el extranjero ha aumentado. ¿Y dónde se sitúa o dónde provoca este crecimiento de la población por área de residencia? Bueno, pues nos vamos al centro de áreas urbanas y a la periferia. Fuera de las áreas urbanas, la verdad es que ha sido muy poco, ¿eh? Tan solo en el año 2022 un poco, pero poco más. Según las previsiones del INE, el número de hogares seguirá aumentando un 19% hasta 2039 y el tamaño medio continuará reduciéndose. Fíjense, porque esto es importante y se representa muy bien con esta gráfica de aquí abajo. En total, en España hay más de 19 millones de hogares, los cuales se incrementan en casi 3,7 millones hasta 2039, según el INE. Esto significa una creación de hogares de 246.000. Para poner en contexto, en esta misma imagen podemos observar que la vivienda terminada, la creación de vivienda, está por debajo de los 100.000. Aquí vemos ya el segundo gran problema.
Uno, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de valor de la contraparte, en este caso el euro. Segundo lugar, que oye, la demanda, la creación de hogares es mucho mayor, duplica a la creación de nueva vivienda. Por tanto, esto es importante. Su tamaño, eso sí, cada vez será mayor, siendo los compuestos por una y dos personas los que más crecen, un 42 y un 30% respectivamente. El crecimiento de los hogares hasta 2039 se concentrará principalmente en la costa mediterránea, el centro peninsular y las islas y aumentará en todas las provincias. Ahora, claro, ocurre que, fíjense, por ejemplo, no es lo mismo. En Alicante se espera un 30% hasta 2039, en Málaga también, Madrid, Barcelona más del 20%, en Sevilla, por ejemplo, una tasa un poco más baja, aunque es una ciudad muy grande de España, solo el 14%. ¿Qué pasa? Claro, puede que la población no aumente como se espera o no haya tanta natalidad, que se cubre, como estamos viendo, por saldos migratorios, pero también es que la creación esta de hogares es cada vez menor. Claro, cuando decimos hogares, pues mucha gente piensa que viven tres, cuatro personas. No, no, no. La creación de hogares que está aumentando es la unipersonal, es en la que vive una o dos personas como mucho. Y claro, ante este aumento tan fuerte de demanda, ya hemos visto que la creación nueva de vivienda es muy baja, tan solo 90.000, 100.000, prácticamente la mitad de la creación nueva de hogares. Y es que si observamos los datos de compra-venta, podemos observar que todo lo que se negocia en el mercado en este momento es de segunda mano. Y les voy a dar un dato más. Según Idealista, la media de la creación de esta vivienda de segunda mano es de 1981. Por eso estamos observando unas atractivas rentabilidades a la hora de hacer una obra, a la hora de dar más valor al piso, porque la mayoría de pisos están bastante, bastante viejos, al menos lo que está en oferta a un precio más asequible, por así decirlo. Concretamente, más del 90% de la compraventa de viviendas es de vivienda de segunda mano. La vivienda nueva es que no hay, no se pueden llevar a cabo compraventas cuando no hay, de los cuales el 25% aproximadamente son de extranjeros, un aumento considerable en los últimos años, pero nada lejos de lo visto en la década de 2015. Se está poniendo mucho el foco de que es el extranjero el que viene a comprar esa vivienda, pero sí que es cierto que si vemos, oye, un poco la situación, vemos que como porcentaje tampoco es tanto comparado con lo que hemos visto en años recientes. Como curiosidad, el precio de adquisición por parte de estos extranjeros es bastante mayor. Fíjense que el extranjero no compra un precio o un euro metro cuadrado igual que el nacional, ni igual que el extranjero residente. El extranjero no residente, fíjense que se va a los 2.600 euros metro cuadrado de media. Por tanto, ya tiene un poder adquisitivo mucho mayor. La tendencia de oferta de vivienda nueva parece estar mejorando en el último año, pero sí que es cierto que muy ligeramente. Fíjense, los visados de dirección de obra nueva de vivienda alcanzaron las 118.555 unidades hasta noviembre de 2024, el último dato reportado. Se trata de un 17,06% más en relación al año anterior. Y a falta de conocer el dato de diciembre, el volumen ya está en máximos desde el año 2008. Es decir, en este año 2024, año pasado 2024, para ser exactos, tenemos que remontarnos al año 2008 para ver un año donde se hayan aprobado mayores visados de obra nueva. Luego esta obra nueva tendrá evidentemente que construirse, pero sí que es cierto que es un punto muy importante. Es decir, durante estos años, durante estos casi 20 años, no ha habido, no ha habido ni siquiera planteamiento de crear obra nueva. Antes de seguir con el vídeo, quería comentarte que si estás interesado en posibles oportunidades inmobiliarias, te dejo abajo en la descripción un enlace a un nuevo canal de Telegram gratuito donde compartiremos oportunidades que no hayan salido al mercado. Este es un proyecto que hemos iniciado recientemente, enfocado principalmente a grandes inversores, pero en el que también hemos abierto esta vía para inversores más normales. Cada oportunidad viene con un dossier explicativo de por qué consideramos que puede ser una interesante oportunidad. Por ejemplo, una de las oportunidades más recientes y que hemos compartido por este canal era un piso de Carabanchel, un barrio de Madrid que podríamos decir que no es el mejor, pero en una zona muy cercana a la línea de Metro 11, que muy próximamente conectará a Tocha con el aeropuerto. Será la única línea de metro en hacerlo, lo cual consideramos que puede ser
un potencial de revalorización. Tenemos una amplia red de colaboradores que busca oportunidades fuera de mercado en toda España, pero nuestra idea no es quedarnos solo en este país y por tanto estamos abriendo las miras también fuera de España. Y por cierto, también ofrecemos servicios y oportunidades de financiación, todo regulado por el Banco de España, gestión de alquileres y búsqueda de oportunidades y optimización a medida. Puedes unirte al canal de Telegram gratuito si todo esto te interesa y si tienes alguna que otra sugerencia, puedes ponerte en contacto conmigo y te pongo en contacto con la persona del equipo responsable de esa área. Sigamos con el vídeo. Más detalles sobre esta escasa oferta. En el año 2023 se estima un parque agregado de viviendas situado en torno a los 27 millones de unidades, de las que 19,3, es decir, un 72% del total, son viviendas principales. El resto del stock de viviendas disponibles, unos 7,5 millones, se distribuyen en usos diversos como segundas residencias, viviendas desocupadas, viviendas sin vender, alquiler turístico o de temporada. Vamos a entrar un poco más de lleno en estos 7,5 millones de viviendas. La existencia de un elevado stock de viviendas nuevas sin vender podría contribuir, podría ayudar a explicar el escaso dinamismo de la oferta de vivienda nueva hasta el año 2018, pero ya no, ya esta excusa no nos vale. La acumulación de viviendas nuevas sin vender durante el auge inmobiliario de la primera década del siglo, en el año 2008, 2009, 2010, elevó el stock de dichas viviendas hasta 650.000 unidades en 2009. Esta cifra se ha ido reduciendo hasta 450.000 en 2018, que representa simplemente un 2,3% del parque de viviendas principales. La mayoría de ellas no están donde la demanda lo requiere y están bastante mal, no son habitables prácticamente. De estas 7,5 millones, casi 4 millones de viviendas están vacías o desocupadas. De ella, buena parte se encuentra en zonas con un menor dinamismo geográfico, en ciudades con más de 250.000 habitantes. Estas viviendas desocupadas simplemente habría 400.000, mientras que otra proporción bastante importante se encuentra en mal estado y serían aproximadamente 450.000. No son datos que me estoy inventando, son datos del Banco de España. De hecho, dejaré abajo en la descripción todos los enlaces a los informes que he utilizado para grabar este vídeo. Según Idealista, otro 13% del stock total, que es decir, aproximadamente 1 millón, de esos 7,5 millones, pues 1 millón, estaría en alquiler de temporada, que fíjense cómo ha aumentado en los últimos años. Fíjense que en el año 2020 el alquiler por temporada publicado en Idealista era de solo el 3% y ahora mismo es del 13,45%. Fíjense ese aumento del 10% que nos dice el propio Idealista que se debe al tema de la ley de la vivienda. Fíjense, los alquileres de temporada son aquellos que no se destinan a satisfacer una necesidad permanente de vivienda, sino que sirven de alojamiento durante un periodo de tiempo muy concreto, por lo general inferior a un año. Esta tipología de alquiler es cada vez mayor en España, especialmente tras la aprobación de la ley de la vivienda, ya que queda fuera del ámbito de la aplicación de dicha ley. Mientras el stock de larga estancia sigue cayendo, el de temporada aumenta. Este impacto es mayor en los grandes mercados, especialmente en las llamadas zonas tensionadas. Fíjense que en Barcelona, Donostia, San Sebastián, que hemos visto el precio de la vivienda más caro, supera el 35%, ¿no? Madrid, 15%. Es decir, esta ley de la vivienda, que posiblemente buscaba hacer todo lo contrario, ha provocado inseguridad en los propietarios que han pasado su alquiler a tiempo completo, su alquiler tradicional, a alquiler por temporada. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuánto ocupa el alquiler turístico? Hemos visto esos 7,5 millones, 4 millones que están vacíos desocupados, otro tanto por ciento en alquiler de temporada, que cada vez es mayor, otro tanto por ciento en vivienda nueva que no puede ser utilizada, y el alquiler turístico representa 350.000 a principios de 2024. Esto significa un 1,8% del total de viviendas, pero ya va aumentando al entorno del 10% del tamaño total del mercado de alquiler de vivienda residencial, alquiler total. No obstante, estas viviendas no se encuentran se encuentran concentradas, mejor dicho, en las principales zonas turísticas. Destacan elevados ratios de vivienda turística sobre vivienda de alquiler en algunas zonas urbanas del arco mediterráneo, como Marbella, Málaga o Elche, y así como proporciones que superan el 20% de las periferias de las áreas urbanas del norte peninsular, como por ejemplo Santander, Vigo
o Gijón. Fíjense que la mayoría, por ejemplo, Elche, Málaga, Marbella, están en la periferia del área urbana. Marbella sí que es cierto que destaca también por tener gran parte en el centro. Por tanto, el problema de oferta se justifica especialmente por la baja creación de obra nueva. ¿Y cuáles son las causas por las que no hay una creación mayor de obra nueva? Hemos visto que desde el año 2008 hasta ahora no ha habido ningún año con mayores visados de obra nueva, cuando tenemos un problema bastante evidente que venimos arrastrando ya durante unos años. Bueno, observando un research, un informe de BBVA Research, podemos ver cuáles son los principales problemas. El primero, ya lo hemos comentado, inflación. Segundo, demanda, pero luego vamos a hablar también de estos otros. En primer lugar, la escasez de suelo finalista, es decir, listos para poder iniciar una promoción, está condicionado la obra nueva en las zonas de mayor actividad económica, las que cuentan con una mayor demanda de vivienda. El desarrollo urbanístico es lento, nos dice. Primero, contar con el plan general de ordenación urbana. 2, planeamiento específico para desarrollar el suelo urbanizable. 3, elaboración de un plan parcial. 4, redacción del proyecto de urbanización. 5, movimiento de tierras para urbanizar el terreno. 6, licencia de obra. El ayuntamiento tiene que dar luz verde. Y 7, licencia de primera ocupación. El ayuntamiento debe aprobar la idoneidad para poder comenzar a utilizar las edificaciones terminadas. La escasez de suelo finalista y nos dice que las viviendas proyectadas no se están construyendo. Según el Sistema de Información Urbana, los planes generales urbanísticos indican que en España hay 6,8 millones de viviendas pendientes de desarrollar, lo que se traduce en un 25,6% del parque de viviendas existentes. Ojo, porque aquí estamos viendo uno de los principales problemas que existe. El problema reside en que muchas de estas viviendas están en planes antiguos, realizados en etapas anteriores, que no están acorde con la normativa vigente actual. Otras se localizan en planes que están totalmente bloqueados. Según el Sistema de Información Urbana, el 69% de los planes generales de ordenación urbana en la actualidad se firmaron antes de 2008, un periodo muy diferente al actual, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de requerimientos y necesidades de ciudades. Muchos de estos planes deberán revisarse y adecuarse a las necesidades económicas y urbanísticas actuales. Atendiendo a estos criterios, es muy posible que las viviendas previstas pendientes de desarrollar en algunas localizaciones sean excesivas. Por su parte, en las ciudades con mayor dinamismo económico es necesario agilizar los procesos que permitan dinamizar estas construcciones. Fíjense, los planes urbanísticos indican que hay viviendas proyectadas, pero muchas están pendientes. Fíjense, viviendas proyectadas respecto a los nuevos hogares creados en 2023, 32,6. Viviendas pendientes respecto a los nuevos hogares creados, 23,9. Ya hemos visto que aquí está uno de los ejes del problema. Otro, la inestabilidad regulatoria en el sector de la construcción se mantiene elevada y puede estar condicionando las decisiones de inversión. Fíjense que en los últimos 7 años ha habido 3 nuevas leyes. En 2018 o ha habido 3 nuevas leyes, no, cambios muy grandes de leyes. En 2018 el gobierno aprobó medidas dirigidas al mercado de alquiler. En 2019 Barcelona entró en vigor la norma que obliga a reservar a vivienda social el 30% de las nuevas construcciones o rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados. Y hemos visto cómo estas leyes, como por ejemplo la ley de la vivienda, no ha hecho más que empeorar la situación. Y otro punto también importante es el escaso presupuesto público destinado a la vivienda. Fíjense, la producción de viviendas protegidas de compra y alquiler está muy por debajo de los promedios históricos. Desde 2018 se estaría iniciando unas 13.000 viviendas protegidas al año en España, muy por debajo de las casi 60.000 iniciadas entre 1995 y 2002. En términos relativos, las proporciones no muestras en unas variaciones tan importantes. En 2006 las viviendas protegidas suponían el 11% de las viviendas iniciadas, mientras que en 2022 fueron del 12%. Si nos fijamos en el parqué de vivienda de alquiler social, podemos observar que España, que está aquí, aunque no se ve, está muy lejos del promedio de la Unión Europea y muy lejos de los países que lideran este alquiler social. Por tanto, aunque al gobierno se le llena la boca de hablar de este alquiler social, de estas ayudas a la vivienda, lo cierto es que no están poniendo el foco donde realmente existe el problema. Si hay muchas personas vulnerables que no pueden acceder a esta vivienda, lo suyo sería aumentar la oferta de vivienda protegida, de alquiler social, y no sustituirlo por cheques, no sustituirlo por ayudas, que es creación de nueva deuda, que es al final generar mayor pérdida por adquisitivo por el lado del euro, que ya hemos visto que es uno de los problemas principales.
Es decir, el querer arreglar todo con deuda es lo que está generando también una grave pérdida de poder adquisitivo en los ciudadanos. Eso sí, es mucho más fácil y es mucho más laxo porque evita crisis, ¿no? Pero la crisis realmente está en nuestro bolsillo, que cada vez pesa menos. Fíjense, si nos vamos a hablar del alquiler, precio de alquiler en oferta. En el mes de enero se ha cerrado con una subida interanual del 11,8% y se sitúa, ojo, en 13,8 euros el metro cuadrado. Esto evidentemente está en máximos totales. En los últimos 3 meses el precio ha crecido un 6% y en el último mes, fíjense, solo de diciembre a enero ha aumentado un 2,1%. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución intermensual y cómo desde el año 2022 es un no parar de subir. Los motivos del precio de alquiler son los mismos que los del precio de la vivienda, sumando, eso sí, que también están demandando precio o que están demandando vivienda de alquiler personas que realmente no quieren vivienda de alquiler, que quieren tener, que quieren comprar su propia vivienda, pero que no tienen acceso a ella, ya que los ingresos no le dan o porque el Banco Central Europeo, el Euribor, estaba bastante más elevado y no tenían acceso a ese requerimiento de hipoteca, ¿no? Y no querían pagar unos intereses tan elevados. Los mayores incrementos en la tendencia de vivienda de alquiler se han observado entre los hogares de menor renta y en particular entre los jóvenes. Ese joven que quiere empezar a jugar al Monopoly y que quiere adquirir su primer activo real, pero que llega muy tarde a jugar la partida y le está costando mucho entrar al mercado, ¿no? Y se tiene que aguantar con vivienda de alquiler. Evidentemente eso es lo que más ha aumentado y luego las rentas bajas, que eso siempre ha existido. La sobrecarga que supone el gasto de vivienda se concentra en el mercado del alquiler, donde destaca la peor situación de España al conjunto de las grandes economías europeas. Fíjense que en España hay hogares, hay muchos más hogares que destinan más del 40% de su renta al gasto en vivienda en el año 2022. Quiero ver estos datos actualizados por Banco de España porque probablemente será mucho mayor año 2023 y 2024. El esfuerzo en términos de renta bruta a los hogares que supone el arrendamiento de vivienda de alquiler en España se situaba, según datos del año 2022 por el Banco de España, por encima del esfuerzo mediano total y por percentiles de renta de los hogares en relación con los esfuerzos observados tanto en promedio en la Unión Europea como en grandes economías europeas. Por tanto, oye, el esfuerzo es mucho mayor, como ya hemos visto, para acceder a este alquiler. Pero sin duda el gran problema de la escasa oferta de alquiler es que se pone el foco donde no es, al igual que con el precio o con la vivienda en venta. Fíjense, ¿quién es el propietario de esta vivienda de alquiler? Las viviendas principales en alquiler de mercado que son propiedad de las personas jurídicas de naturaleza privada, de los particulares, perdón, de las empresas, fondos, representa una cuantía estimada de un 8% del total frente al 92% de los particulares. Es decir, el mercado del alquiler en España es un mercado principalmente de particulares. Y es algo que no se quiere comprender, porque se pone el foco en estos fondos, se pone el foco en poner trabas al mercado del alquiler cuando realmente está perjudicando a este particular, a este inversor que tiene uno o dos activos reales y que quiere sacar uno al mercado y que quizás no lo haga. Hemos observado cómo el aumento de alquiler de temporada ha sido masivo, de un 3% a un 10%, a un 13% tan solo 4 años. ¿Por qué? Porque se siente mucho más seguro en ese alquiler de temporada que en un alquiler tradicional donde pues, puede haber mayores problemas. Y otro punto también es que las entidades jurídicas, las empresas, trabajan con economías de escala, tienen mucho más barato acondicionar su vivienda que los particulares. Esto también es un punto a tener en cuenta y que no se favorece. Por tanto, un problema del alquiler es que se pone el foco en el problema, se pone el foco donde no hay problema, ¿no? Fíjense, vamos a ver la situación del Euribor y las tasas hipotecarias y ver si la evolución durante el año 2025 puede ayudar. Quizás no tanto al precio de la vivienda en venta, porque una bajada del Euribor podría generar aún más demanda. Y como estamos viendo, la creación de nueva vivienda no parece que vaya a aumentar mucho en el corto plazo. Sí que es cierto que, oye, la bajada de tipos también puede ayudar al sector de la construcción. Si se da, por otro lado, seguridad jurídica, pues podría aumentar, ¿no? Esa construcción y, por tanto, la bajada de tipos también podría aumentar la oferta. Pero como eso parece que no va a ocurrir, pues sí que es cierto que una bajada de tipos entendemos que podría ser mayor, generar mayor demanda para esta vivienda para esta compra de vivienda. Pero sí que es cierto que una bajada de tipos de interés podría aliviar el precio de alquiler, ya que la persona, el joven que está viviendo de alquiler, pero que quiere, que desea comprar
su nueva vivienda, va a poder tener un acceso mucho más laxo, mucho más sencillo. Fíjense, el Euribor ha subido ligeramente en enero, pero sí que es cierto que ha terminado con una media de 2,50 y 2,5 en enero y lleva ya una caída bastante considerable. Ha cerrado en enero en su dato más elevado desde octubre, pero bueno, como podemos ver, oye, la evolución durante este año 2024, ¿por qué dice aquí se trata del primer repunte? Ah, no, y del nivel más alto desde octubre. ¿Por qué se trata del nivel más alto desde octubre? Sí. Bueno, vale, sí, porque octubre está aquí. Vale, vale, vale. Pero bueno, básicamente desde el año 2024 los tipos hipotecarios y el Euribor en este caso han bajado considerablemente. La buena noticia es que las revisiones de hipoteca variables seguirán marcadas por una reducción de cuotas, ya que el indicador se encuentra en su punto más bajo respecto a enero de 2024. Y también la buena noticia es que durante 2025 se espera que el Banco Central Europeo siga bajando las tasas de interés. Por tanto, podríamos seguir observando que el Euribor va a la baja o al menos se mantiene en este rango del 2,5%, ampliamente por debajo del 3%. Esto, como digo, podría ayudar a esos jóvenes que quieren empezar a jugar al Monopoly, que quieren adquirir sus primeros activos, ya que las hipotecas se pondrían mucho más laxas, ¿no? Con un tipo de interés menor, incluso ya se están viendo cosas de hipotecas al 100% en algunos si se ofrece cierto colateral y ayuda a los jóvenes, también proporcionada por el gobierno, que no es otra cosa que añadir estímulos, que por otro lado provoca la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, pero bueno, que también se está llevando y que también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, así reflexionando de cara a las perspectivas futuras, ¿cuál es el principal problema que existe en la vivienda para la sociedad española? Pues desde mi punto de vista, el principal problema es no comprender la situación que nos llevó a la crisis del año 2008. En España se considera que la crisis del año 2008 es una crisis inmobiliaria, cuando realmente en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo se trata de una crisis financiera. El problema de la crisis del año 2008 estaba en las hipotecas, estaba en el crédito, esas hipotecas subprime, no estaba en la creación masiva de viviendas. Sí que es cierto que es un efecto ligado, ¿no? Porque esas hipotecas subprime al final lo que permitía era una creación mayor de hogares porque todas se vendían hasta que todo explotó y debido a que había una mayor oferta en el mercado, el precio se desplomó. Pero el motivo real venía por el lado del crédito, no venía por el lado del sector inmobiliario. Fíjense, esta es una encuesta, creo que del Mundo, que dice, ¿cree que la liberación de suelo público para la construcción de vivienda pública es una solución para el problema de la vivienda? Y solo el 50% dice que sí. Y la mayoría son hombres de ya edad avanzada. Los jóvenes no están pendientes de cuál es el problema real de la vivienda. Simplemente están pensando que su salario no les da. Y están tan centrados en eso que no ven dónde está realmente el problema. El argumento de que exista una burbuja porque los precios se encuentran cercanos a los vistos en el año 2007 se ha desmontado muy fácilmente con la diferencia entre precios nominales y precios reales. ¿No? No estamos ni mucho menos en una burbuja y los precios reales de la vivienda están muy lejos de los vistos en el año 2007. Pero es que además la situación hipotecaria, la situación del crédito es muy distinta a la que observábamos en el año 2007. Es decir, no hay riesgo por el lado de las hipotecas. No se puede pinchar ninguna burbuja, en este caso el crédito, porque no hay. Y no se puede pinchar ninguna burbuja por el lado de la oferta de vivienda porque a diferencia del año 2008 no hay una vivienda para que se desplomen los precios. Es decir, cuando se habla de que el problema de la vivienda, del precio de la vivienda, está por el lado de la oferta, que como ya hemos visto no es el único problema, hay muchos que argumentan, sí, claro, pues en el año 2007-2008 se construía y el precio también subía, ¿no? No, ahí el problema estaba en el crédito, no estaba en la creación de vivienda. Por tanto, esto es lo que creo que está ocurriendo en España. A corto plazo, la verdad que tiene poquita solución. Quizás una bajada de tipos del Banco Central Europeo pueda ayudar al menos a que los precios de alquiler no se sigan disparando. Pero claro, si tenemos en cuenta que por otro lado no se está ayudando, hay mucha inseguridad jurídica y se pone el foco donde no es, pues quizá la oferta sigue disminuyendo y por poco o por mucho que afloje la demanda nos quedamos básicamente los mismas. Por tanto, se esperan pocos cambios en las perspectivas de la vivienda para el año 2025 en España. Espero que haya gustado este vídeo. Tienen, ya saben, abajo todos los enlaces, tanto al canal de Telegram como a todos los informes utilizados para la realización de este vídeo y de este informe. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, haznos saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.